Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están hoy? Espero que estén radiantes con esa energía que nos impulsa a explorar el mundo y a conectar con aquello que nos inspira. Y precisamente hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, los entusiasmará tanto como a mí. Hoy, queridos amigos, vamos a desmenuzar, analizar y celebrar el anhelo de Can Yaman de vivir sin preocupaciones. Sí, lo escucharon bien. Nuestro amado Can Yaman, ese actor turco que nos ha cautivado con su talento, su carisma y su innegable atractivo físico, ha expresado públicamente su deseo de encontrar una vida más serena, más tranquila, lejos del torbellino de la fama y las presiones del éxito. Y como siempre, yo estoy aquí, su fiel compañera en esta aventura, para desentrañar cada detalle, compartir mis opiniones y, sobre todo, vibrar con este tema que nos toca a todos de una manera u otra. Pero antes de que nos adentremos en este fascinante mundo de reflexiones y análisis, quiero recordarles algo muy importante. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida oficial a esta comunidad. Consideren suscribirse al canal y activar la campanita. De esta manera, no se perderán ni un solo vídeo. Estaré compartiendo contenido interesante y entretenido sobre el mundo del espectáculo, celebridades, tendencias y mucho más. No se lo pierdan. Y ahora, sin más preámbulos, comencemos a desentrañar este deseo de Can Yaman. *** El anhelo humano de la tranquilidad, un reflejo en Can Yaman ***. Can Yaman, ese hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su sonrisa, su mirada penetrante y su innegable talento actoral, ha dejado entrever una faceta más íntima y personal. En recientes entrevistas, en apariciones públicas y a través de sus redes sociales, ha compartido con el mundo su deseo de encontrar una vida más apacible, lejos de las presiones y las exigencias que a menudo acompañan al éxito y a la fama. Y la verdad, ¿quién de nosotros en algún momento de nuestras vidas no ha anhelado una existencia más tranquila, más serena, más libre de estrés y llena de felicidad? Este anhelo de Can Yaman resuena en lo más profundo de nuestra humanidad. Es un deseo universal, una aspiración que todos compartimos independientemente de nuestra profesión, nuestro estatus social o nuestro lugar en el mundo. La búsqueda de la paz interior, la tranquilidad y la felicidad es un viaje que todos emprendemos, una meta que todos perseguimos. Y ver a una figura pública como Can Yaman compartir este mismo anhelo, nos hace sentir más cercanos a él, más empáticos con su experiencia, y nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda personal de la felicidad. Desentrañando el deseo, ¿qué significa vivir sin preocupaciones para Can Yaman? La pregunta clave que debemos plantearnos es, ¿qué significa exactamente para Can Yaman vivir sin preocupaciones? ¿Cómo se traduce este deseo en su día a día? Para responder a esta interrogante he estado investigando a fondo, analizando entrevistas, leyendo noticias, observando su comportamiento en redes sociales y, por supuesto, siguiendo de cerca cada una de sus apariciones públicas. Y lo que he descubierto es realmente interesante y nos brinda una perspectiva más profunda sobre este anhelo. ***1. Priorizando el bienestar integral, cuerpo, mente y alma ***. Parece ser que Can Yaman está poniendo especial énfasis en priorizar su bienestar emocional y físico. Esto implica, en primer lugar, tomarse tiempo para sí mismo, para descansar, para desconectar del trabajo y para recargar energías. Sabemos que es un hombre extremadamente dedicado a su profesión, un actor comprometido que se entrega por completo a sus personajes y a sus proyectos. Pero al mismo tiempo es fundamental encontrar ese equilibrio entre la vida profesional y la vida personal. Es vital reservar espacios para el descanso, la relajación y el disfrute de hobbies y actividades que nos llenan de alegría. En este sentido, Can Yaman parece estar buscando ese punto medio, ese equilibrio perfecto que le permita seguir brillando en su carrera sin descuidar su salud mental y física. Hemos visto imágenes de él practicando deportes, disfrutando de la naturaleza, viajando y explorando el mundo. Todas estas actividades contribuyen a reducir el estrés, a mejorar el estado de ánimo y a fortalecer el bienestar general. Además, el cuidado de la salud mental es un aspecto crucial. En un mundo tan exigente como el de las celebridades, donde las críticas y las presiones son constantes, es fundamental contar con herramientas para gestionar el estrés, la ansiedad y las emociones negativas. La meditación, el yoga, la terapia o simplemente pasar tiempo con seres queridos pueden ser estrategias muy efectivas para mantener un equilibrio emocional. ***2.
Aprendiendo a establecer límites, el arte de decir no asterisco asterisco. Otro aspecto fundamental en la búsqueda de una vida sin preocupaciones es aprender a establecer límites y a decir no a ciertas cosas. En el mundo de las celebridades, las oportunidades, las solicitudes y las exigencias son constantes. Las invitaciones a eventos, las entrevistas, las campañas publicitarias y los proyectos profesionales se acumulan. Es fácil dejarse llevar por la vorágine de la fama y aceptar todo lo que se presenta. Sin embargo, aprender a priorizar, a seleccionar cuidadosamente los proyectos y a rechazar aquellos que no se alinean con nuestros valores o que sobrecargan nuestra agenda es crucial para vivir sin preocupaciones. Es como decir, esto es importante pero esto otro es más importante para mi bienestar. Es una elección consciente de la propia felicidad, de la propia salud mental y de la propia calidad de vida. Kahneman parece estar comprendiendo la importancia de este principio. En sus entrevistas ha dejado entrever que está aprendiendo a decir no a ciertas cosas, a proteger su tiempo y su energía, y a priorizar aquellos proyectos y actividades que realmente lo apasionan y que le aportan satisfacción personal. **3. Cultivando relaciones significativas, el poder del amor y la amistad **. Un pilar fundamental en la vida de Kahneman y en la búsqueda de una vida sin preocupaciones es la importancia que le da a las relaciones personales, a la amistad y al amor. Rodearse de personas que nos apoyan, que nos quieren, que nos respetan y que nos hacen reír es un tesoro invaluable. Las relaciones significativas son un refugio, un espacio seguro donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas, y donde nos sentimos comprendidos y aceptados. Kahneman parece tener muy claro el valor de estas conexiones. Hemos visto imágenes de él compartiendo momentos con amigos, familiares y seres queridos. Estos momentos de conexión, de risas y de apoyo son esenciales para mantener un equilibrio emocional, para reducir el estrés y para fortalecer el bienestar general. El amor, en todas sus formas, también juega un papel crucial. Ya sea el amor romántico, el amor familiar o el amor por uno mismo, el amor nos brinda alegría, compañía, apoyo y un sentido de pertenencia. Sentirnos amados y valorados es fundamental para nuestra felicidad y para nuestra tranquilidad interior. *4. Conexión con la naturaleza y búsqueda de experiencias significativas, ampliando los horizontes **. Hemos notado que Kahneman ha mostrado un creciente interés por conectar con la naturaleza y por buscar experiencias significativas que enriquezcan su vida. Lo hemos visto viajando a diferentes lugares del mundo, explorando culturas diversas, disfrutando de la gastronomía local, descubriendo paisajes impresionantes y viviendo nuevas experiencias. Esta apertura al mundo, esta curiosidad por lo desconocido y esta búsqueda de nuevas vivencias son una excelente forma de romper con la rutina, de ampliar los horizontes y de encontrar nuevas fuentes de inspiración y felicidad. La naturaleza, en particular, tiene un poder sanador y tranquilizador. Pasar tiempo al aire libre, respirar aire fresco, conectar con el entorno natural, nos ayuda a reducir el estrés, a calmar la mente y a conectarnos con algo más grande que nosotros mismos. Explorar nuevas culturas, aprender sobre diferentes tradiciones, conocer a personas de diversas nacionalidades y abrirnos a nuevas perspectivas es una forma de enriquecer nuestra vida, de expandir nuestra mente y de encontrar nuevas fuentes de alegría y de inspiración. *5. Gestionando la exposición mediática, el arte de la distancia *. La vida de una celebridad como Kahneman está inevitablemente expuesta a los medios de comunicación, a los fans, a las redes sociales y a la constante atención pública. Esto puede generar ansiedad, estrés y una presión constante. Las críticas, los rumores y las expectativas pueden ser abrumadoras. Sin embargo, Kahneman parece estar aprendiendo a manejar esta situación, a tomar distancia de las críticas, a no dejarse afectar por los comentarios negativos y a centrarse en lo positivo, en lo que realmente importa. Es admirable la capacidad de mantener la calma y la positividad, especialmente en momentos de alta exposición mediática. Esto implica desarrollar herramientas para gestionar la exposición, como establecer límites en el uso de las redes sociales, rodearse de personas de confianza que puedan ofrecer apoyo y perspectiva, y priorizar el bienestar emocional. *6. Vivir el presente, el poder del aquí y ahora *. Un aspecto crucial en la búsqueda de una vida sin preocupaciones es aprender a vivir el presente.
A menudo nos preocupamos demasiado por el futuro, nos obsesionamos con el pasado, nos lamentamos por lo que ya no es, o nos angustiamos por lo que podría pasar. Esto nos roba la alegría del presente y nos impide disfrutar de los pequeños placeres de la vida. Kanyaman, por lo que he podido observar, parece estar enfocado en el aquí y ahora, en disfrutar cada momento, en saborear cada experiencia, en apreciar las pequeñas cosas que nos brinda la vida. Este es un consejo valiosísimo que todos deberíamos aplicar en nuestras vidas. Vivir el presente implica prestar atención a nuestros sentidos, a nuestras emociones y a nuestras sensaciones. Es practicar la gratitud, agradecer por lo que tenemos y por lo que somos. Es disfrutar de cada día, de cada momento sin preocuparnos demasiado por el futuro o por el pasado. **7. El viaje continuo del autoconocimiento y el crecimiento personal **. La búsqueda de la felicidad, la paz interior y una vida sin preocupaciones es un viaje constante, un proceso continuo de autoconocimiento, de crecimiento personal y de aprendizaje. No es un destino, sino un camino que recorremos a lo largo de toda nuestra vida. Kanyaman, como cualquier ser humano, está en este viaje. Está aprendiendo, creciendo, evolucionando, descubriéndose a sí mismo y compartiendo sus reflexiones con el mundo. Es bonito ver que comparte sus experiencias, sus aprendizajes y sus aspiraciones con sus seguidores, porque esto nos inspira, nos motiva y nos recuerda que todos estamos en la misma búsqueda. Este viaje implica ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades, de nuestros valores y de nuestras pasiones. Implica aprender a perdonarnos a nosotros mismos y a los demás, a aceptar nuestras imperfecciones y a celebrar nuestros logros. Implica estar abiertos al cambio, a aprender de nuestros errores y a seguir creciendo. **. En resumen, un mensaje inspirador para todos. **. En resumen, el deseo de Kanyaman de vivir sin preocupaciones es un anhelo legítimo, comprensible y profundamente humano. Se trata de una búsqueda de equilibrio, de priorizar el bienestar integral, de cultivar relaciones significativas, de conectar con la naturaleza, de gestionar la exposición mediática, de vivir el presente y de embarcarse en un constante viaje de autoconocimiento y crecimiento personal. Es un mensaje inspirador para todos nosotros, una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a cuestionar nuestras prioridades y a buscar la felicidad en las pequeñas cosas, en las relaciones significativas y en la paz interior. Es un recordatorio de que la fama, el éxito y el dinero no lo son todo, y que lo más importante es encontrar la armonía, la tranquilidad y la felicidad en nuestro interior. **. Mi opinión personal, un ejemplo a seguir. **. En mi opinión, la actitud de Kanyaman es muy valiosa y nos envía un mensaje poderoso. Es un ejemplo a seguir. Su búsqueda de una vida más tranquila, más plena y más significativa es un testimonio de que la fama y el éxito no tienen por qué estar reñidos con la felicidad y la paz interior. Creo que Kanyaman está demostrando que es posible ser una celebridad exitosa y al mismo tiempo, cuidar de su bienestar, de sus relaciones y de su salud mental. Está demostrando que es posible encontrar un equilibrio entre la vida profesional y la vida personal, y que es posible vivir una vida que nos haga felices y que nos llene de satisfacción. Su actitud nos inspira a todos a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a preguntarnos qué es lo que realmente nos importa y a tomar medidas para encontrar la felicidad y la tranquilidad que todos anhelamos. **. Preguntas y reflexiones para ustedes. **. Para complementar este análisis, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el deseo de Kanyaman de vivir sin preocupaciones? ¿Creen que es posible para una celebridad alcanzar ese nivel de tranquilidad? ¿Qué consejos le darían? ¿Qué aspectos de su actitud les resultan más inspiradores? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones en la sección de abajo. No duden en participar, en compartir sus reflexiones y en debatir sobre este tema tan fascinante y relevante. **. Despedida y agradecimiento. **. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y útil. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, preguntas o sugerencias en la sección de abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Siempre valoro su participación y sus opiniones. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos.
Estaré compartiendo más contenido sobre el mundo del entretenimiento, celebridades, tendencias y mucho más. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Hasta luego.